Voy a invitar a mi hermano Christopher Flores, que él tiene la exhortación de la palabra este domingo. Muchas gracias, Deborita. Parece que se escucha bien atrás. ¿O está un poquito bajo? ¿No? ¿Está bien? Entonces yo ando con los oídos medio tapados. Puede ser. Es que estoy resfriado. No, no es verdad. Como hoy día estoy con distancia con ustedes, por eso nos acomodamos de esta manera, me voy a retirar la mascarilla para poder predicar. La predicación del día de hoy está en el mismo capítulo en el que hicimos la lectura alternada, que es en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y voy a dar lectura a los versículos que son previos al discurso de Pedro que leímos hoy día y los posteriores a ese discurso. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene como versión Reina Valera de 1960, pero por una cuestión de poder hablarles en un español más actualizado, lo voy a hacer en la versión de Reina Valera, pero que es del 2015. Para ustedes va a ser sencillo seguir la lectura porque es básicamente lo mismo, pero con una conjugación verbal un poco más sencilla. Hechos de los Apóstoles, entonces, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al 13 y después voy a leer del 43 al 47. Lleva por título La venida del Espíritu en Pentecostés. Dice así la palabra del Señor. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros, cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de vino nuevo. En el versículo 43, que seguimos la lectura, dice: luego de que Pedro había dado su primer discurso, versículo 43, entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos.
Les invito, mis hermanos, que oremos al Señor antes de comenzar la predicación. Padre Santo y bueno, estamos ante tu presencia, Señor, esperando que tú nos hables. Esperando, Señor, que tu palabra sea predicada, que tu evangelio sea proclamado. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y nuestra posibilidad de comprender lo que tú en esta mañana nos quieres mostrar. Y permíteme, Señor, ser utilizado como un buen instrumento en tus manos. Por Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Como aparece en sus órdenes de culto, la predicación de hoy día se llama Capacitados por el Espíritu o Espíritu que capacita. La capacitación que nosotros conocemos habitualmente consta de pasar por un proceso de estudios. Luego de haber estudiado y comprendido la teoría, comenzamos a prepararnos para poder ejecutar lo que hemos estudiado y hacemos distintas ejercitaciones, pasamos por distintas prácticas, nos vamos destinados a un lugar para poder practicar esto que hemos aprendido y así es como nos comenzamos a capacitar y finalmente muchas veces somos insertos en la vida laboral propiamente tal. Eso es lo que comprendemos habitualmente como la capacitación, aprender algo para ponerlo por práctica. Pero lo que ha pasado aquí, en la lectura que hemos tenido, y lo que ocurre en este libro en general, que es Hechos de los Apóstoles, que más bien uno podría decir que son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, hay una comprensión distinta de la capacitación. Porque esta capacitación espiritual de la que estamos hablando aquí se ejecuta en la vida del cristiano y en su iglesia por el Espíritu Santo de Dios. Hay una comprensión distinta de cómo funciona esta capacitación y de eso vamos a estar hablando esta mañana. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes había sido prometido en el Antiguo Testamento, en las profecías de Joel. Las leímos, Pedro las declaró y las acabamos de leer hace algún momento. Y también fue prometida por el propio Cristo, cuando él estaba anunciando su muerte, que él iba a morir en la cruz. En el Evangelio de Juan lo podemos leer en el capítulo 14. Él habla acerca de que vendrá, una vez que él parta, vendrá el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. Y en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, él nos habla acerca de cuál va a ser la obra o la acción que va a tener ese Espíritu Santo en nosotros. Y esta promesa que había sido hecha en el Antiguo Testamento por Joel, y que hace Cristo mismo cuando anuncia su muerte, se cumple este día en que estos hermanos estaban reunidos. ¿Reunidos en qué? Como eran judíos, estaban celebrando el Pentecostés. O sea, luego de que Jesús había muerto y resucitado en Pascua, habían pasado 50 días, Pentecostés, habían pasado 50 días después de la Pascua, habían pasado 50 días después de que el Señor había muerto y resucitado, y ellos estaban ahí reunidos celebrando esta fiesta de las cosechas, o que después varió y comenzó a ser la fiesta cuando se entrega la ley de Moisés en el Sinaí, y celebraban ahí el Pentecostés, y estaban todos juntos, reunidos, y en ese momento es enviado el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, como aparece en el relato que acabamos de leer, este descenso como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaba ahí presente. El contexto en el que esto ocurre es un contexto particular, porque cuando es enviado o es cumplida esta promesa de entregar el Espíritu Santo a los creyentes, no ocurrió cada uno en su casa.
No fue que el Espíritu Santo hubiese sido entregado a la iglesia de manera separada a sus integrantes, sino que fue cuando ellos estaban reunidos y en comunión. El pueblo, esta iglesia primitiva, se había reunido para celebrar a Dios, estaban unidos en comunión, y sobre ellos, en ese momento, es que desciende el Espíritu Santo e inmediatamente los capacitó. Si ustedes se fijan, cuando ocurre que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice en el versículo 3, que aparece como lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. En ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. El Espíritu Santo descendió sobre ellos entonces y comienza a realizar esta primera muestra de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, que fue capacitarlos de manera instantánea en ese momento para anunciar el Evangelio de Cristo tanto a judíos como a griegos. De hecho, esa capacitación ocurrió sin que ellos tuvieran que ir a hacer un intercambio a una universidad extranjera para poder aprender otro idioma. Ellos no tuvieron que pasar por un magíster, un doctorado y distintos estudios para saber cómo hablaba cada uno en árabe o en los distintos, aquí nombraban una cantidad enorme de lugares que estaban ahí en el mundo conocido de la época, sino que en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los capacita para hablar en otro idioma. Pero no para cualquier cosa. Los capacita para hablar en otro idioma, como dice acá, para mostrar las maravillas de Dios. Por eso las personas que estaban ahí se sintieron un poco confundidas. Como estos, decía ahí, ¿no son todos galileos? ¿No son todos de donde mismo? ¿Cómo es que yo lo puedo escuchar y él me puede hablar en mi idioma y yo puedo entender esto que él me está hablando acerca de Dios? Entonces, una de las acciones que provoca entonces el Espíritu Santo en ese momento es que los capacita de manera instantánea para predicar el Evangelio de Cristo. La primera acción entonces que debe tener sobre nosotros mismos cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, probablemente no va a ser hablar en otro idioma, no necesariamente va a tener que ser así, pero sí va a ser predicar a Cristo. Eso es interesante de tenerlo ahí y que lo vayamos recordando durante el mensaje del día de hoy. Pero este acto sobrenatural ocurrió sobre un grupo de hombres y mujeres que sin tener la claridad de que estaban buscando ser llenos del Espíritu Santo, efectivamente sí fueron llenos del Espíritu Santo, porque ellos estaban unidos. Les invito, mis hermanos, a que puedan buscar en Gálatas. Ay. En el capítulo 3. Porque lo primero que hay que hacer es que hay que creer. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, en el versículo 2 y 3. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En estas palabras vemos cómo es necesario para poder recibir el Espíritu Santo del Señor, el creer. Y eso significó que fueran llenos del Espíritu Santo. Leíamos en la lectura de que ellos estaban unánimes en el templo. Ellos estaban juntos en ese lugar,
Hace 50 días el Señor había muerto y había resucitado. Sabían y esperaban y confiaban en su Señor que iba a cumplir su promesa. Al creer, entonces, significó que ellos en ese momento fueran llenos del Espíritu Santo, no por las obras que ellos hubieran hecho, sino por la fe. Y no fue solo una visita momentánea del Espíritu Santo que estuvo con ellos en ese momento, sino que llegó para quedarse. Y no llegó a sus vidas para ocupar un pequeño lugar en el corazón del creyente, sino para llenarlo. En el resto del libro de los Hechos, leemos cómo el Espíritu Santo va impulsando, por ejemplo, la plantación de iglesias, los viajes misioneros, distintos milagros, distintas sanidades y tantas otras maravillas que podemos leer cuando leemos el libro de los Hechos. La verdad es que estas lenguas de fuego que descendieron sobre ellos vinieron a incendiar sus vidas. Y así como nosotros hemos visto en años anteriores cuando han habido grandes incendios, yo no sé si a algunos de ustedes le ha tocado viajar quizás al sur en verano y pasar por la carretera y ver que hay todo una plantación o un bosque todo incendiado, quemado, y uno mira al otro lado de la carretera y también habían zonas que están quemadas, y uno dice, bueno, ¿y cómo pasó el fuego de ese lugar a este lugar que está acá? Cuando el Espíritu Santo del Señor descendió sobre ellos como lenguas de fuego e inflamó sus vidas, no fue para que se quemaran solos y se sintieran llenos del Espíritu Santo y se incendiaran a sí mismos y hicieran fiesta en eso, sino que era para que saltaran esas llamas hasta el otro lado de la carretera, cruzara las fronteras que nos separan de aquellos que no creen en el Señor, sí lo sé, e incendiara a estas personas que están acá, incendiara a aquellos que todavía no habían creído. Ahí está la predicación para la cual ellos fueron capacitados en ese momento. Pero, ¿por qué estar llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué debiéramos buscar estar llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué sería bueno estar llenos del Espíritu Santo? Nos enseña su palabra que es para realizar maravillas que sean visibles por todos. O sea, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ocurren maravillas que son visibles por todos. Me voy a sacar esto porque parece que a veces cree el reloj que le estoy hablando y me contesta. Yo no sé por qué. Maravillas que podemos leer en este texto que fueron visibles por todos en ese mismo momento. Primero, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los componentes de este nuevo pueblo, de esta iglesia, preserva la unidad de un pueblo que anuncia a Cristo. La presencia del Espíritu Santo preserva la unidad de un pueblo que anuncia a Cristo. En adoración, en un solo evangelio, en comunión. Así como hemos visto en las predicaciones anteriores, no pensando en que cada uno de nosotros va a sacar algún partido o algún provecho específico, ni buscando la contención entre unos y otros, la división entre unos y otros, sino que la presencia del Espíritu Santo hace que se ocurra o se preserve la unidad de este pueblo que anuncia el Evangelio. Y este evangelio, este pueblo que anuncia y que llama, genera una segunda maravilla, que es que son miles los que responden a ese llamado. Leímos luego de que Pedro haya hecho su primera presentación en público, por decirlo de alguna manera, su primer discurso,
¿Cuánto decía el texto? 3.000. 3.000 personas ese día se convirtieron. Entonces este Espíritu Santo que preserva la unidad del pueblo que anuncia, cuando llama, miles responden. Cuando llama, miles responden. Eso es una maravilla. Tercero, donde está el Consolador, donde está que es una manera más de llamar al Espíritu Santo del Señor, donde está el Espíritu Santo del Señor, en esa vida hay restauración. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay un cambio. Hay vidas que son restauradas, que son cambiadas. Pasas de estar sumido en tu propio pecado, en tu propio vicio, en tu propio placer en ti mismo, en tu propia autocomplacencia respecto de quién tú eres, y te saca de ahí y te restaura y te devuelve a estar bien con tu Dios, con tu Creador. Cambia tu vida. Y eso es una maravilla porque solo no lo podemos hacer. Cuarta maravilla. Como resultado de esta iglesia que junta anuncia, que cuando llama miles responde, que es una iglesia que está llena de vidas cambiadas, el resultado es que esa iglesia es admirada por la ciudad. Leímos en el último versículo, en el 47, de que ellos contaban con el favor del pueblo. Dice Hechos, que se me movió aquí. En el número 47 al final dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Luego podemos decir de que también es una maravilla. Que la iglesia de Cristo sea o tenga el favor o sea admirada por aquellos que no creen, es una maravilla. Porque si lo vemos hoy por hoy, eso no ocurre. Cuando una persona que no participa de ninguna iglesia, no es cristiano, tú le dices o le nombras a un sacerdote, no se le ocurre necesariamente a una persona muy santa. Suele pensar inmediatamente, dado los escándalos que uno puede ver a través de las noticias y esas cosas, en una iglesia que es muy corrupta. Cuando le hablas acerca de un pastor, piensa en corrupción, en estafa, en apoderarse, en manejar a las personas, en apoderarse del dinero de otros. Eso no es admiración. Cuando está el Espíritu del Señor haciendo estas maravillas en su iglesia, como resultado la iglesia tiene el favor de la ciudad, de aquellos que están alrededor. Estar llenos del Espíritu Santo es entonces para impactar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y lo que esto produce en el corazón del hombre y la mujer que ha sido alcanzado por la gracia salvadora de Cristo. Porque la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida no está separada del Evangelio. Si vamos y leemos en 2 de Corintios, en el capítulo 3, y le voy a pedir a mis hermanos que lo busquen y lo leamos, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, si leemos en los versículos del 16 al 18, 2 de Corintios capítulo 3, del 16 al 18, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La acción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida no está separada del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo cumple la función del Evangelio en nosotros. Transforma vidas, lo leímos recién. Trae libertad, acabamos de leerlo. Nos permite estar cerca del Señor. Así es el Espíritu Santo. En nuestra vida es como un verdadero dínamo en constante movimiento que nos impulsa, que nos lleva hacia Cristo. Pues es el Espíritu del Señor el que es testigo de Cristo y está en nuestro corazón para dar testimonio de aquel por el cual hemos sido salvados. En Primera de Juan, en el capítulo 5, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esto también provoca que todos los que tienen el Espíritu Santo busquen reunirse y estar juntos. Estar juntos en el templo, estar juntos en las casas, estar juntos compartiendo las cosas del Señor, compartiendo nuestras vidas, ayudándonos mutuamente, alabando al Señor juntos con alegría y sencillez de corazón. Además, la presencia continua del Espíritu Santo en nuestros corazones transforma nuestra vida, no solo transforma nuestra vida, sino que además produce frutos, tal como lo hizo en aquellos a los cuales estuvimos la lectura hace un momento. En Gálatas 5:16, somos llamados a andar por el Espíritu y no a satisfacer nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque andar por el Espíritu produce frutos. Y aquí yo creo que ustedes me pueden ayudar a declarar cuáles son estos frutos que produce el Espíritu del Señor en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. O sea, que el Espíritu Santo esté en ti por haber creído que Jesús es el Señor, que murió y resucitó de entre los muertos, y que te da este regalo que es su Espíritu Santo, que te ayuda a afirmar tu fe, te llena de paz, gozo, amor, te otorga la paciencia que tantas veces nos falta, la benignidad y la bondad que son tan necesarias, la mansedumbre y la templanza. Los que son de Cristo han crucificado su carne juntamente con Él y hoy viven por el Espíritu. Pero aún más, el Espíritu Santo no solo va a producir en ti frutos como los que acabamos de leer, sino que además nos otorga a cada uno de nosotros dones específicos, dones espirituales, que no son habilidades o talentos que cualquiera pueda tener, sino que son impartidos de forma soberana y sobrenatural por el Espíritu Santo al creyente para capacitarlo para la edificación unos con otros y de la iglesia. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, podemos ver cuáles son estos dones espirituales que el Espíritu Santo otorga en nuestros corazones y nos capacita para trabajar. Si vamos a Primera de Corintios en el capítulo 12 y leemos entre el versículo 7 y el 11, dice, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el hacer profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si tomamos todos estos dones espirituales, los podemos dividir en dos grupos. Los dones que yo le puse de comunicación efectiva y los dones que son de servicio. Dones que son de comunicación efectiva: profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza, exhortación. ¿Tenemos alguno de esos dones? Pongámoslos al servicio del Señor, porque es un don del Señor. Y los dones de servicio: el liderazgo, la ayuda, la generosidad, la misericordia, la propia fe, el discernimiento. ¿Tenemos alguno de estos dones? Pongámonos al servicio del Señor. Todas estas capacidades son entregadas a cada creyente según el Espíritu Santo decide entregarlo. Y nos capacita para la acción eficaz para entregar el mensaje del Evangelio. Y siempre para la honra y gloria de Dios, y no la nuestra. Ya que no es de nosotros este don, sino que es del Señor, pero se manifiesta de manera tangible a través de nosotros. Cuando servimos en la iglesia, no somos más que instrumentos en las manos del Señor, y debemos disponernos al servicio desechando nuestros propios deseos, nuestras propias aspiraciones, buscando vivir en el Espíritu y ser llenos de Él. ¿Pero cómo? ¿Cómo vivo en el Espíritu? Bueno, a través de los medios de gracia. Tal cual como los primeros cristianos. Juntos en oración. Lo leímos en el libro de Hechos. Juntos en oración. Juntos en la meditación y la enseñanza de la palabra del Señor. Juntos en la partición del pan. Si queremos una iglesia que esté llena del Espíritu del Señor, si queremos nosotros estar llenos del Espíritu Santo del Señor, entonces debemos estar juntos en oración, en la palabra y en la cena del Señor. No por separado, insisto, juntos, pues hemos sido llamados a formar un pueblo, porque juntos formamos el cuerpo completo. En el versículo que sigue a lo que acabamos de leer en 1 Corintios 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada uno de nosotros es una parte distinta de este mismo cuerpo. Hemos sido capacitados, se nos han sido entregados dones que no son para nosotros mismos, sino para ponerlos al servicio y edificación de los demás, para conformar de manera efectiva este cuerpo. Si recapitulamos, el Espíritu Santo capacita a la Iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. ¿Quién nos capacita? El Espíritu Santo. No nos perdamos de vista en eso, mis hermanos. ¿Quién nos capacita para la predicación del Evangelio?
no es el líder de la iglesia. Quien lo va a capacitar para hablar de la palabra del Señor no es el pastor, no va a ser su profesor de escuela dominical, es el Señor. Su pastor, el hermano Fernando, que muchas veces nos hace la clase de escuela dominical, las hermanas que le hacen clase a nuestros niños, los hermanos que le hacen caso a nuestros jóvenes y a nuestros niños, son instrumentos que están poniendo estos dones que el Señor les ha entregado al servicio para capacitar a la iglesia de Cristo. No viene de ellos, sino del Señor. Y no tengamos miedo a pensar de que, bueno, es que sería difícil para mí poder anunciar el evangelio porque la verdad es que yo no tengo estudios teológicos. Yo no pasé por una capacitación, no hice el curso completo de evangelismo que se hizo en la iglesia el año pasado o que se está haciendo ahora. Entonces yo no tengo la capacidad de evangelizar. La verdad es que si volvemos a leer el libro de Hechos, en el capítulo 2, que fue lo que leímos, es el Espíritu Santo el que capacita. Es el Espíritu Santo el que nos mueve y nos hace hablar, quizás con palabras sencillas. No necesitamos haber estudiado 4 años en un seminario teológico para poder decirle a alguien, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo te ama. Entrega tu vida a Él y Él va a recomponer tu vida y serás adoptado por un Padre celestial que todo lo puede y puedes tener una vida segura. Ese es el Evangelio. Si el Espíritu Santo del Señor está en ti, créeme que con quien hables vas a poder hablar la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Este Espíritu Santo, recapitulando, es entregado al corazón del creyente cuando éste cree. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Por tanto, recuerdo que hace algún tiempo, hablando con Amelia, le preguntaba yo, ¿quién es hijo de Dios? ¿Quién puede ser considerado hijos de Dios? Entonces ella me contestaba que, según lo que ella había aprendido, los hijos de Dios son los que habían creído en Jesús. Y ciertamente, así es. Y yo le decía, pero entonces, ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios? Y ella se quedaba pensando, no, pues, me decía, porque son solo los que han creído en Jesús. Ese convencimiento de creer en Jesús, que es por fe, es arraigado en nosotros por acción del Espíritu Santo, que siempre nos lleva a Cristo. Por tanto, ese Espíritu Santo solo habita en el corazón del creyente, del que es llamado Hijo de Dios. Vive en nosotros y debemos manifestar que estamos llenos de Él y debemos evitar contristar el Espíritu Santo del Señor al anteponer nuestros propios deseos personales, nuestro pecado, sino que debemos buscar a Cristo, que es hacia donde el Espíritu Santo nos invita a mirar. El resultado de nuestras acciones al servicio de la iglesia, como les decía hace poco tiempo, hace pocos momentos, no depende de nuestra capacitación intelectual. Tampoco va a depender de lo bien que lo estemos haciendo.
Tampoco va a depender de que tengamos muy buenas iniciativas y que las podamos emprender. El resultado de nuestra acción en el servicio en la iglesia es producto de la acción del Espíritu Santo a través de nosotros, a través de los dones que el Espíritu Santo nos ha equipado y nos ha capacitado. Por tanto, si buscamos estar llenos del Espíritu Santo, entonces hablaremos y miles creerán, no por lo muy bien que hayamos organizado alguna actividad, no por lo mucho que hayamos venido y hayamos estudiado para ver de qué manera más efectiva podemos hablar el Evangelio, sino que si buscamos estar llenos del Espíritu Santo, entonces hablaremos y miles creerán. ¿En qué? En el glorioso Evangelio de Cristo. Si Cristo no está en nuestra mira al actuar, si nuestro impulso al servir no es nacido del Espíritu, no va a tener ningún efecto positivo. No va a servir para la edificación. No va a servir para edificar a otros, sino que va a ser para nuestra propia condenación. Así como Adán, que se vio maravillado con la posibilidad de ser como Dios, si nosotros buscamos lo mismo, entonces no va a ser nada bueno para nosotros. Finalmente, la correcta comprensión de vivir en el Espíritu es comprender qué significa vivir centrados en el Evangelio. Significa que debemos vivir centrados en Cristo mismo. Está en hacer comunidad en el Señor, en mostrar el amor con el que hemos sido amados. Y nos lleva, que es lo que finalmente nos va a llevar a tener el favor de los demás. Las personas no tienen hoy el favor por la iglesia. Nosotros debemos ser activos en cambiar esa percepción, pero no modificando el Evangelio, no ablandando la ley del Señor, no tolerando el pecado, sino que esa percepción debe ser cambiada cuando somos y nos comportamos como la verdadera iglesia de Cristo. Esa iglesia que está llena del Espíritu Santo del Señor. En los versículos que leímos hoy día, en la segunda parte, lo más probable que en su Biblia, así como en esta, que es del Reina Valera del 60, nos dice en el versículo 43, lleva por título La vida de los primeros cristianos, la iglesia verdadera de Cristo. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si comprendemos correctamente que vivir en el Espíritu es vivir centrados en el Evangelio, es vivir centrados en Cristo, entonces viviremos como estos primeros cristianos, no exentos de problemas o dificultades. Ellos también los tuvieron al poco andar, pero vamos a cumplir nuestra función en esta tierra, que es expandir el reino del Señor.
¿Tú quisieras que el Espíritu Santo del Señor esté en tu corazón? ¿Tú quisieras que el Espíritu Santo que está en tu corazón te llene? ¿Acaso tu corazón tiene espacios donde el Espíritu Santo del Señor no ocupa porque tú tienes metidas otras cosas ahí? Hoy es la oportunidad de librarte de ese peso. Cuando salgas de este lugar y llegues a tu casa, te invito a que puedas entrar a tu habitación, puedas arrodillarte a los pies de tu cama y puedas pedirle al Señor que Él transforme tu vida. Puedas confiar en que hubo uno que dio su vida por ti. Y el Espíritu Santo del Señor llenará tu corazón. Y quizás las cosas que a lo mejor no comprendes de esta predicación o de otras que hayas escuchado, su Espíritu te va a capacitar para que comprendas el Evangelio de Cristo y tu vida cambie y puedas vivir una vida seguro, sabiendo que Dios está contigo y no tú contra Él. Si llevas años en el Evangelio, te invito a que esa oración que hagas sea pidiéndole al Señor que inflame la llama del Espíritu Santo en tu corazón. Búscalo en oración. Búscalo en la lectura de su palabra y su meditación. Búscalo aquí, en la reunión con los demás. Y limpia tu vida para que puedas ser lleno del Espíritu Santo, porque eres instrumento en sus manos. Instrumento para que hables y miles se conviertan. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Porque en tu infinito amor has decidido no mirar nuestro pecado, sino cubrirlo en la sangre de tu Hijo y adoptarnos como hijos tuyos para recibir tus cuidados, para recibir de tu amor, para que sea incrustado en nuestro corazón tu ley y sepamos diferenciar, Señor, lo que está bien de lo que está mal. Te damos gracias, oh Señor, porque nos has sellado con tu Espíritu Santo, que a cada día, Señor, nos atrae hacia ti, nos lleva a Cristo y nos permite, Señor, llevar de manera correcta este camino de santificación que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a vivir en tu espíritu, buscando estar juntos y reunidos, y no separados y divididos. Señor, si hay algún hermano que tenga algo contra otro, intercede tú, Señor, y mueve esos corazones. Tenemos algún líder que está en contra de otro líder dentro de tu iglesia. Muévelos al arrepentimiento para que tu iglesia pueda estar llena de tu espíritu siempre. Permite, Señor, que nuestra acción, nuestros actos, los
lo que nosotros hagamos no contriste tu espíritu en nosotros, sino que permite que nuestras acciones hablen de tu honra, hablen de tu gloria, hablen de tus maravillas, y que tu Espíritu Santo se mantenga inflamado en nuestros corazones. Oramos, Señor, pidiéndote que tú siempre estés ahí junto a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.